Sí, primero vamos a repetir nuevamente. Ustedes primero tienen que asistir las clases, que sería la asistencia 35%, ¿m? Sería 35%, que la asistencia, la participación, va a ser muy valorado por el profesor. Después, lectura, estudio y reflexión del tema. ah, También que va a ser importante. Y tercero, el profesor enviará trabajo o cuestionario para lecciones de cada clase, y ustedes tendrán que responder esos cuestionarios. Después, la lectura obligatoria, 300 páginas para licenciatura. Algunos, se asustarán, 300 páginas, miren que, pero no se asusten, porque ya el libro de Mohinni, eh, Predicando con Frescura, tienen casi 170 páginas. Es como una novela. Entonces, leyendo un libro ya tiene casi 200 páginas. Entonces, 300 páginas sería 2 libros. ¿Mm? Y después, para la maestría, 600 páginas sería 3, 4 libros. Así que no son muchos. Y después hagan un informe de lectura de lo que quedó, de lo que ustedes apreciaron, de esa lectura, con un informe de 3 páginas, 4 páginas para lo de licenciatura, y de maestría en 5 o 6 páginas. Y después un trabajo final, un trabajo exegético de la porción, que ustedes, del texto, o que eligieron para hacer la práctica, serían, para la predicación sería entre 6 versículos, 7, 8, o puede ser 10 versículos. De esos versículos o el texto que ustedes eligieron de la prédica, hace un trabajo exegético y luego elabora un sermón expositivo narrativo, que serían de 10 a 15 páginas. Y luego, si tenemos la oportunidad, podemos reunirnos para hacer una práctica de predicación, cuando esté yo junto con otros estudiantes, porque nosotros quizás nos vamos a reunir, como año pasado, quizás va a ser mayo o junio, eh, 3 días allí, cuando hagamos un curso presencial. Un curso presencial, ahí ustedes pueden hacer esa práctica, ¿no? Práctica, frente al profesor y a los compañeros. Entonces aquí, foro de asistencia, 35%, informe de lectura, 20%, trabajo de investigación, 30%, cuestionario, 15%. Estuvimos hablando de bibliografía recomendada. Bruce Mohinni, Predicando con Frescura; Crane James, El sermón eficaz; John Stott, La predicación, puente entre dos mundos, mundo de la Biblia y mundo actual del siglo XXI en Argentina, ¿no? Entonces, hay que hacer un puente, y el teólogo John Stott nos explica eh, eh, teológicamente esta parte de la homilética, ¿no? Y después Francisco Javier Calvo Guinda, la predicación como proceso comunicativo. Y después Lerín Alfredo, 500 ilustraciones. Miren que en una prédica siempre es bueno usar una ilustración o 2 ilustraciones. Entonces, es como una puente, una ventana de la prédica, de la prédica. Esta ilustración se puede hacer cuando hacemos la aplicación o cuando hacemos puente, ¿no? Siempre es bueno tener una ilustración o 2, no
no más de 2, porque si es demasiado, ¿no? La gente se olvida del texto y se recuerda solamente las ilustraciones. ¿Mm? A veces es bueno que haga una ilustración de su propia vida o de lo que sucedió durante la semana, pero es mejor siempre usar buenas ilustraciones. No es lo mismo una casa sin ventana, todo de pared, todo eh, de ladrillo, es muy cerrado, pero si hay ventanas, con ilustraciones ayuda a que los hermanos puedan entender mejor la palabra de Dios. Después, Liefeld Walter, ¿cómo predicar expositivamente? Miren que esto de la predicación narrativa sale de la exposición, no es que deja de lado la prédica expositiva, porque la prédica expositiva es muy cerrada, muy tediosa, entonces muy racional, entonces como si perfeccionara, ¿no? Es como que los autos salen cada vez autos más modernos, la prédica también cada vez van perfeccionando la prédica, entonces de la expositiva salió la narrativa, de la narrativa ahora según el texto. Estamos en esa línea. Y después Villa Samuel, 1000 bosquejos para predicadores. Estos son bibliografías recomendadas y después bibliografías generales. Están todas estas bibliografías que ustedes, si quieren eh, consultar o si quieren eh, mm, estudiar con todos estos libros según su libertad, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este programa? ¿Mm? ¿Mm? Que hemos visto y que hayamos hablado de programa, también de las tareas que le dije. ¿Mm? Profesor, una consulta. Las Sí. tareas que usted va a pedir, luego va a pedir una fecha El, determinada para entregarlos. el Sí, antes de Fly, hasta abril sería bueno que elaboren las tareas y que me envíen por mail, por mail. ¿Mm? A ver, yo le digo, yo le escribo ahora mi mail para que ustedes, que me envíe a este mail, ¿no? Sí, ahora sí, les escribí el mail. ¿Mm? Entonces pueden entregar eh, no solamente eh, resumen del libro o informe de lectura, sino también cuestionarios. ¿Mm? Para esta materia yo elaboré un manual, a ver, este es el manual, con cuestionario. ¿Mm? Entonces, aquí está esta parte. Ahora yo le subo a este material. ¿Mm? ¿Mm? Aquí ustedes lean cada lección. ¿Mm? Y después hay un cuestionario. Entonces, me van enviando semana por semana, que lean este eh, material y vayan entregando los cuestionarios. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Ven eh, pueden ver el manual? Sí, profe. ¿Sí? Mm.
A ver. Sí. Vieron que hay pregunta para la lección 1. Hay lección 1 y pregunta para lección 1. Después comienza lección 2, ahí. Después pregunta para lección 2. Entonces ustedes lean este manual y vayan contestando. Contestando cada lectura, de cada lectura. ¿Está bien? Esto se enviaría cada semana, ¿no, profe? No, para no olvidarme y después ustedes pueden olvidarse, entonces yo le envío todo esta noche. Lo subo ahí en WhatsApp, entonces ustedes lean y hagan el trabajo de contestar la tarea. No es difícil, ¿eh? Es para ayudar a entrar al texto y poder entender qué es la predicación expositiva y narrativa, y luego cómo poder hacer una conexión entre el mundo bíblico y el mundo actual. Entonces, nosotros, la clase va a ser bastante sencilla, dialogada, pero ustedes estudiarán leyendo libros, con lecturas, que libro de Bruce Mohini no es difícil, es una novela. Lo leí con mucha gracia, con mucho entretenimiento, pero me ayudó bastante, me ayudó. Como pastor, predicador, me ayudó. Y después el libro de John Stott también es muy bueno, que nos ayuda a entender la historia de la homilética y luego también nos ayuda a cómo hacer un puente entre el mundo de la Biblia y el mundo actual, y cómo hacer una aplicación cuando nosotros predicamos. Porque a veces el problema es que los conservadores, que somos nosotros, que a veces exponemos expositivamente el texto de la Biblia, pero hacemos que los hermanos entren al mundo de la Biblia y que cada vez haya más distancia del mundo actual. Pero los liberales se olvidan de la Biblia y quieren haciendo más énfasis en el contexto en que vivimos. Entonces, esas son dos falacias que existen en la iglesia, pero a veces los conservadores tenemos ese problema, ¿no? Que pensamos, porque escuchamos tanto de la Biblia, pensamos en el mundo de la Biblia, pero nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y muchas veces nos cuesta aterrizar en este mundo, pero allí justamente John Stott nos ayuda a poder no solamente hacer buena exégesis, con precisión entender el texto, la palabra de Dios, y cómo esa palabra de Dios puede ser aplicada en el día de hoy. En la aplicación. Entonces, claro, la deficiencia de la predicación expositiva estaba en la aplicación. Se exponía bien el texto, versículo por versículo, pero lo que faltaba era en la aplicación. Ahora, los profesores de homilética ponen también mucho énfasis a través de la predicación narrativa, que es otro método más eficaz comunicativamente, porque expositiva es muy tediosa, ¿no? Entonces, hacerlo narrativamente llega más a la persona, si comienza a contar.
en la prédica, pero guiado por el texto, es que el texto aparece, pero con aplicación. Esa es una mejoría de la prédica expositiva. Pero en base, tenemos que hacer una prédica expositiva. Entonces, la lectura que le doy como manual, con cuestionario, le va a ayudar a entender qué es la prédica expositiva y narrativa, ¿no? Sí, ¿está bien? Entonces, contestando los cuestionarios, yo podré evaluar si realmente han leído el manual. Entonces, el manual más libros que le di les va a ayudar a poder completar informe de lectura, ¿no? Cuestionario, informe de lectura y después un trabajo final va a ser de exigencia para esta materia, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No se asusten, miren que tenemos 3 meses para trabajar, entonces haciendo despacito no hay mucho. Miren que ya con 2 libros pasa más de 300 páginas con 2 libros. De McKinney y de John Stott ya son más de 300, casi 400 páginas, después 500 ilustraciones, el libro que le di. Miren que ahí aparecen historias, ilustraciones, todos cuentos, eso también, ¿no? Ya como hay 200 páginas, sí, le va a servir. Pero eso de 500 ilustraciones es mejor tenerlo después por sección cuando ustedes predican de cada tema y pueden usar esas ilustraciones según la prédica que ustedes la hacen, ¿no? Yo tengo en mi biblioteca, miren, en mi biblioteca tengo 3, 4 libros de ilustración. Entonces yo a veces cuando predico, a veces busco por Google, por ese libro, y después lo aplico allí cuando elaboro una prédica, ¿no? He visto que en Argentina muchos pastores no elaboran la prédica, no escriben, pero en Corea, yo que hice la maestría, nos entrenan a todos los pastores a escribir, aunque sea 5 o 6 páginas, ¿no? Y después el domingo uno puede mirar lo que ha escrito, pero puede llevar en el púlpito un resumen de lo que escribió, pero para no divagar, hablando de cualquier tema, sino siempre nos entrena a escribir lo que predicamos para ese domingo, ¿no? Entonces, he visto pocos pastores que escribían en Argentina, pero tenemos que hacer ese entrenamiento de elaborar y escribir la prédica, el sermón, cuando nosotros hacemos, ¿no? Aunque sea 3 páginas, 4 páginas, y después hacer un resumen. Usted, Pastor Alberto, ¿usted escribe su prédica? Sí, pastor, yo escribo. Sí. Y después hago una pequeña renglones, en donde cada renglón sería una síntesis de lo que uno va hablando. O sea, 5 o 6, diríamos, ítems con los cuales se refleja el sentido de la prédica. Sí. Entonces, vamos a hacer ese entrenamiento. Primero hay que hacer una exégesis para no decir cualquier cosa del texto que vamos a predicar. Entonces, los cuestionarios le ayuda a hacer cómo hacer una exégesis
qué método hermenéutico usarlo cuando hacemos el exégesis, y después elaborar una prédica, un sermón, ¿no? Miren que yo antes en mi casa tenían así carpetas con lo que predicaba, porque yo imprimía para el domingo. Tenía, pero cada vez se llenaba más, entonces después dije que no estoy ayudando para el cambio climático, la contaminación de usar tantas hojas, ¿no? Entonces, ahora uso tablet, acá almaceno y con esto predico. Pero antes escribo en mi notebook y después lo tengo en mi memoria, si no lo tengo en una hoja, no, sino en tablet, en síntesis y con versículos. Los versículos ya hay que memorizarlos. Ese tema ya vamos a ver en la parte 6 y 7 del contenido, hay que memorizarlos. Todos los versículos hay que memorizarlos antes de la prédica, y esa también es muy importante, que el pastor lo tenga memorizado, los versículos. Usted, Teresa, también elabora el sermón, escribe. Sí, sí, lo escribo e incluso hay versículos que también memorizo e incluyo o algún testimonio o ilustración también. Sí, sí, sí. Y siempre le busco la parte práctica de cómo aplicar hoy los contenidos que vemos bíblicos. Sí. Gracias. Sí. Así que si no hay más preguntas, seguimos la semana que viene con la clase de capítulo 1. Profe, Sí. a nosotros siempre nos hacen hacer las prédicas así, narrativas, siempre tenemos que llevar todo bien, así como usted nos está ahora direccionando. De la misma forma también nos piden de que nosotros hagamos una investigación del texto, que profundicemos en lo que vamos a dar, que busquemos la palabra clave, que desarrollemos y que llevemos a una conclusión, hagamos un punto con subpuntos, que nunca nos desviemos del tema. Si hablamos del amor, que todo lleve al amor, ¿no es cierto? En el amor está la fe, está todo. También nos hace así el pastor que hagamos nuestros sermones. Así que es Sí, muy sí, productivo aprender un poco más en este claro. momento. Sí, sí, escribirlo en una hoja, claro, después se pierde, pero si escribe y que lo tienen, yo tengo en mi notebook años, pongamos 2023, tengo todo lo que prediqué todos los domingos. Ahora no predico todos los domingos, sino domingo intercalado yo predico. Entonces, todo lo que hago lo tengo allí en mi notebook, todo elaborado. Entonces, a veces cuando me invitan en una iglesia, allí busco, ¿no?, archivo, cuando en oración, cuando quiero dar ese mensaje, bueno, por año tengo todo. Entonces, como que no necesito sacar fotocopia o tenerlo en cuaderno, sino que lo tengo bien archivado en mi notebook. Eso me ayudó bastante. Después, al tenerlo eso escrito, después puedo dar una prédica ya elaborada, sin divagar, porque a veces uno sin darse cuenta se desvía por muchos lados si no tiene elaborado el texto, ¿no?, trabajado. Por eso
el trabajo de la prédica se requiere mucho sudor, a veces mucho dolor de cabeza, ¿no? Es el trabajo más difícil, dicen los pastores. Entonces, a veces como que tienen que exprimir la naranja, el jugo, ¿no? de esa pequeña porción de versículos. Así que es una tarea difícil, pero no imposible. No imposible, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, sí. Una pregunta. Sí. De una prédica que uno haya tenido, ¿es conveniente guardar esas prédicas y volverlas a repetir? Sí, no hay problema, sí. Sí, porque es una prédica que, por ejemplo, usted trabajó con ese texto y se predicó, supongamos, en su iglesia, pero a veces ese texto en oración, volverla a predicar, a veces hay pastores que después de 4 años vuelve a predicar lo mismo, ¿no? Con otra ilustración, con otro testimonio, pero no sería conveniente, ¿no? ¿No? Repetirlo en la misma congregación. Pero ese texto podría usarse para otra predicación, ¿no? Eso sí se puede hacerlo, pero lo mismo repetirlo, falta de respeto a la congregación, a los oyentes, ¿no? Porque a veces hay oyentes que recuerdan una prédica de hace 10 años o 20 años inclusive, ¿no? Una vez yo prediqué sin darme cuenta algo parecido y una hermana después me escribió diciendo que, que yo prediqué lo mismo, pero no fue lo mismo, sino que usé ese mismo texto, pero con otro énfasis, ¿no? Con otro énfasis. Se puede hacerlo con otro énfasis, pero no repetir la predicación ya elaborada textualmente, todo 100% igual, ¿no? Eso no sería lo mismo, lo conveniente, pero el mismo texto bíblico con otro énfasis se puede hacerlo, pero ella recordó que yo usé ese texto. Entonces, miren que hay personas que recuerdan hace 10 años atrás también, ¿no? Pero para otra congregación que yo elaboré, que fue de mucha bendición para la congregación y para mí, cuando me invitan a predicar, podría yo hacerlo. Podría hacerlo. Y después guardarlo, también es bueno porque uno ve cómo uno fue predicando en la congregación, cómo usó ese texto, ¿no? Si no lo guardas, se pierde. Y después, si hace una prédica expositiva, supongamos, he visto pastores que predicaban desde Génesis. Comenzaba desde Génesis, iba predicando a la congregación toda la Biblia, porque él dice que cuando comenzó el pastorado, quiso hacer una prédica expositiva desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo hizo Juan el Calvino, ¿no? Juan el Calvino no pudo hacer exégesis y prédica de Apocalipsis, pero la mayoría de su libro está en comentario bíblico de Juan Calvino. Ese comentario en realidad es la prédica que él hizo en la iglesia de Ginebra. Entonces él también quiso hacerlo y pastoreó 30 años y en 30 años expositivamente fue predicando toda la Biblia, ¿no? Entonces, él no repitió los textos, pero
hizo expositivamente todo el libro, ¿no? Y después él, esa prédica que lo guardó, hizo libros y después comenzó a venderlo. Editó y lo vendió. Y después quería que yo tradujera al castellano. Y tradujimos un libro, el libro de Josué, que él predicó cada domingo, ¿no? Pero él predicó casi la mayoría de los libros, expositivamente. Pero lo hizo bien, lo hizo no muy así aburrido, sino narrativamente, lo hizo bien, con aplicación para la congregación, ¿no? Entonces, y tiene, en su biblioteca tiene todos los libros de la Biblia, ¿no? Editado en libro. Y él no solamente publicó, sino estaba vendiendo a los pastores. Así que hay pocos pastores así, ¿no? Pero hay pastores que tienen mucho fervor en la homilética, en la predicación. Sí. Podría uno, he visto algunos pastores que elegían, por ejemplo, el libro de Juan, entonces expositivamente predica todo el libro de Juan. Después, libro de Romano y algunos libros, ¿no? De la Biblia. No todo el libro, pero este pastor que yo conocí es un pastor muy fervoroso que predicó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando terminó Apocalipsis, él dejó de predicar y dejó de pastorear. Dice que tardó 30 años. Sí. Bueno, con una oración terminamos. A ver, Pastor Federico, bueno, oramos y terminamos con la clase.